Buenas tardes, amigos de Jornal 2030 por Internet. Queremos comentarle un caso que está en discusión en estos momentos. Es el de la asignación de diputados de representación proporcional. De acuerdo con el artículo 265 del Código Electoral del Estado de México, los partidos más bien las plurinominales, son un instrumento para poder equilibrar la votación entre la mayoría y la minoría. Es decir, si un partido tiene un porcentaje determinado y sus curules, sus diputados representan un porcentaje menor dentro del total de los 75 miembros de la Cámara, entonces a ese partido tiene que darle curules de representación proporcional para que equilibre su mismo porcentaje de diputados con su porcentaje de votación. En este caso, la discusión y el gran debate que se avecina a partir de mañana es porque el PRI obtuvo el 43% de la votación, pero sus triunfos de mayoría representan el 53% de los diputados. Según el 265, el PRI y sus aliados no tendrían derecho a diputado de representación proporcional, lo que implicaría dejar fuera de la Cámara de Diputados próxima amigos muy cercanos del gobernador Enrique Peña Nieto. Los partidos de oposición argumentan que el PRI ya está sobre representado y que consecuentemente no tiene derecho a este tipo de diputados. El PRI, por lo contrario, señala que sus coaliciones, sus aliados, sí tienen derecho, aunque el PRI como PRI no tenga derecho. Lo que pasa es que el PRI puso en sus aliados en los primeros lugares de la lista de candidatos a diputados plurinominales precisamente a la gente del PRI. También son priistas, por lo tanto, si los aliados del PRI no tienen diputados de representación proporcional, al final de cuentas, pues los perjudicados van a ser los priistas. Este asunto se va a poner muy delicado y yo creo que el IEN, el Consejo General, no enfrentó conflictos tan graves como el que va a enfrentar a partir de mañana, que tiene que hacer la asignación de los diputados de representación proporcional. Hay que estar atento porque definitivamente no se va a presentar esta situación desde 1996. Entonces también ocurrió algo parecido, con la diferencia de que entonces el PRI no hacía mayoría absoluta con su porcentaje de votos y su porcentaje de diputados. Entonces fue cuando por primera vez quedó en minoría porque no tuvo derecho a diputado de representación proporcional. Es más, el Consejo General del IEN de ese tiempo, que encabezaba precisamente el que ahora es presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, en ese tiempo le asignaron diputado de representación proporcional, a pesar de que la ley era clara que no tenía derechos. En ese tribunal, que lo encabezaba no recuerdo quién entonces, echaron para abajo la revocación de ese acuerdo del IEN y el PRI se quedó sin diputado de representación proporcional. Hoy ocurre lo mismo, porque los opositores, especialmente el PRD, sostienen que los votos de la coalición ya están incluidos en los votos que hicieron mayoría y que ganaron triunfos por mayoría, y que por lo tanto no pueden volverse a contabilizar para asignar diputados de representación proporcional. Eso dicen los opositores. El PRI dice otra cosa. Hay que ver qué dice el Instituto Electoral del Estado de México, específicamente su Consejo General. Entonces, un tema muy delicado que no se había presentado, y estamos en una situación que en este aspecto específico el Instituto Electoral del Estado de México se puede acreditar, puede adquirir prestigio y respetabilidad si actúa de acuerdo a la ley y no cede a las presiones políticas que existen muy fuertes en estos momentos por parte de la oposición, porque si le dan diputado de representación proporcional al PRI, estos se los van a quitar a los partidos de oposición, y consecuentemente los partidos de oposición no están dispuestos a ceder esas diputaciones, porque sostienen que ya con los triunfos de mayoría el PRI tiene más diputados de lo que le correspondería en función de su porcentaje de votos. Entonces yo creo que este asunto no va a terminar aquí. Indiscutiblemente es un caso que se va a ir hasta las máximas instancias jurisdiccionales en materia electoral, es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque falle en sentido que falle el Instituto Electoral y después quizás también el Tribunal Electoral del Estado de México, los perdedores no van a quedar de acuerdo, inclusive sean de los aliados del PRI o sean de la oposición. Por lo tanto, esto de asunto se va a ir hasta arriba. Aquí, cuando digo que el Instituto Electoral puede acreditarse, adquirir confianza y credibilidad, pero también puede perder prestigio y puede perder credibilidad si después de su resolución las autoridades jurisdiccionales la revocan, porque entonces estaría demostrando que no se apegó a la ley, al espíritu y a la letra de la ley
en esta resolución el asunto de las plurinominales. Es un caso interesante que no se presenta con frecuencia. Ya le digo, aquí el único antecedente que tenemos es el del 96, que iban a entrar los diputados en el 97. Entonces sí, efectivamente ocurrió lo mismo, y también por razones de porcentaje de diputados respecto del total de diputados de ese entonces y de su votación del PRI respecto de la votación total, no alcanzó diputados de representación proporcional. Por lo tanto, sus diputados, sus candidatos que fueron para ocupar las curules, pues se quedaron frustrados, porque además hubo algunos que también la ley prevé que los que tienen más alta votación en los distritos pueden ser diputados de representación proporcional. Entonces, los que perdieron ya se daban como satisfechos porque iban a llegar por la vía plurinominal en ese tiempo, y resulta que después tampoco llegaron, por lo tanto perdieron 2 veces. Pero además de que perdieron 2 veces, de perder en las urnas y perder en los tribunales, al principio su frustración fue mayor porque de inicio el IEN sí les dio las diputaciones, se las quitó después el tribunal. Por lo tanto, pues fue un desbarajuste, un desánimo muy grande de los que fueron candidatos entonces, ¿no? Muchos de los cuales ya no se volvieron a recuperar. Pero ahora es distinto porque el PRI hace mayoría, aún suponiendo que no tenga diputados de representación proporcional, porque tiene 39 más uno que ganó de mayoría, que se le atribuyeron al Verde. Consecuentemente, pues en realidad tiene 40, la legislatura se compone de 75, por lo tanto con 38 ya hace mayoría absoluta, y con 39 y 40 pues con mayor razón, ya es incluso una mayoría de alguna manera holgada. Consecuentemente va a estar en condiciones el PRI de sacar todas las reformas a las leyes, salvo la que es constitucional, porque las reformas a la Constitución sí exigen la 2/3 parte, que se llama mayoría calificada, pero eso es muy difícil, eso no lo va a conseguir. Ya difícilmente un partido en el Estado de México va a poder obtener la mayoría calificada, que son las 2/3 partes, que son 50 diputados. Entonces eso ya no lo va a tener. Pero vamos a ver cómo se resuelve mañana el caso. Pero sí, ahí está en juego no solamente el interés de los partidos, también la credibilidad del Instituto Electoral del Estado de México, que al final de cuentas, como sociedad, como ciudadanos, como habitantes del Estado, es lo que más debe interesarnos. Yo creo que si el Instituto Electoral falla en la asignación de los diputados, va a caer en el descrédito, y a nadie le conviene, ni siquiera al Instituto, pero tampoco a nosotros como electores. Consecuentemente, es deseable que haya un rigor, una interpretación muy estricta de lo que señala la ley, del espíritu también, y que se desechen las presiones que indiscutiblemente van a ser fuertes, poderosas. Ya la vimos en el caso de un distrito en Nezahualcóyotl, que querían, que se lo habían dado inicialmente al PRI, después solo se la querían dar al PRI, y hubo presiones fuertes, hasta amenaza de muerte, por un solo distrito, a pesar de que el PRI había arrasado en las elecciones. Ya se imagina cómo serán las presiones en el caso de la asignación de los diputados de representación proporcional. Es el tema que está de moda en estos momentos, que se da de actualidad, pero que es delicado y es relevante, incluso de importancia estratégica para el futuro del organismo electoral, que requiere de la confianza, la calidad de todos. Yo creo que vamos a estar pendientes, y posiblemente mañana de nuevo estemos anunciándole ya cómo quedaron. Muchas gracias.